Bienvenidos a Pasos de Éxito con Ana Cristina Martínez. Toda la información que necesitas para ingresar a las mejores universidades de Estados Unidos, siendo mexicano o de alguna otra nacionalidad. Bienvenidos. Buenos días a todos nuestros seguidores de Pasos de Éxito. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y estamos transmitiendo por Me Gusta 107.3. Recuerden que esta semana es una semana que debemos de cumplir cada sueño que tenemos pendiente y debemos de dar nuestros pasos de éxito. Esta mañana tengo dos invitados de lujo y son unas personalidades, son ya unas instituciones dentro de la educación en Nuevo Laredo. El profesor Adolfo Mondragón Mas y la profesora María Echartea Barajas. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Encantados de tenerlos en Pasos de Éxito. Su voz es muy importante para las nuevas generaciones, los nuevos padres, los nuevos maestros y es por eso que estamos esta mañana platicando sobre la educación de antes y la de hoy. ¿Qué opinan ustedes de la educación de antes? Bueno, mira, en primer término, quiero decirte que yo no soy de las personas que piensan que tiempos pasados siempre fueron mejores. Yo siento que los tiempos que nos tocan vivir pueden ser mejores, pero depende de que nosotros los hagamos realmente mejores. Y en educación hay cosas muy buenas, se han hecho descubrimientos muy importantes, tanto en psicología como en pedagogía, que incorporados a educación nos pueden dar excelentes resultados. Cosas que nosotros ignorábamos hace 50 años, cuando salimos de la normal. Sin embargo, creo yo que hay una serie de prácticas que es importante recuperar. Siento yo que son principios básicos en educación que no debimos nunca de haber perdido. Entre ellos y como base el respeto. El respeto es la base. Nosotros nos tocó la fortuna de trabajar en una época en la que te hacías respetar. A los niños los enseñaba uno a ser respetuosos, tanto en el aula con los maestros como en sus casas, pero los padres nos apoyaban. Si a un niño se le castigaba dejándolo sin recreo o dejándolo después de escuela, o incluso como se usaba con un reglazo en las pompis, funcionaba muy bien y los padres de familia nos apoyaban totalmente. Tanto que cuando inscribían a los niños nos decían, profe, ahí le encargo el puro cuerito, ¿verdad? Y los niños sabían que teníamos nosotros la autoridad de sus papás de que si era necesario llegar a la nalgada, pues se llegaba. Claro que no era una práctica, ¿cómo te explicara? De sadismo ni de nada de eso. Ya cuando le daba uno una nalgada a un niño es porque realmente se le había ganado a pulso. Yo fui uno de ellos, me gané muchas. María no, porque siempre fue muy buena niña. ¿Qué opina, profesora? Bueno, coincidentemente Adolfo y yo somos de la misma generación, egresados de la misma generación. Y coincido mucho con él. Es cierto, no podemos apegarnos a las cosas tal y como fue en nuestra época. Por eso las etapas de la vida. Sin embargo, hay partes que sí debemos tener siempre presentes, cosas que nunca van a pasar de moda, cosas que siempre van a estar vigentes, como son los valores, el respeto ante todo, los buenos modales, los hábitos que se adquieren en la infancia y que van a perdurar siempre a través de la vida. Ahorita, en esta época, es lo que yo veo. Simplemente la parte de la mamá. Qué bueno que ahora hay mucha preparación en las mujeres. Ha habido una gran oportunidad para que la mujer pueda acceder a una profesión y tiene todo el derecho de ejercerla. Pero yo lo que veo en esta época, y que también comparto con Adolfo, la misma situación que se daba cuando recibía uno los niños. A mí me tocó siempre trabajar al principio con primer grado, primero y segundo. Y después, fíjate, coincidentemente me tocaban los extremos, siempre me tocaron los extremos, primero y segundo y luego quinto y sexto. Y muchas veces yo recibía en quinto y sexto a aquellos alumnos que habían estado conmigo en primero y segundo. Y así era, maestra, aquí este niño si se porta mal, usted tiene toda la libertad para corregirlo, yo no, delante del niño decían todo eso y el niño estaba consciente. Entonces, ahora yo veo, por ejemplo,
es muy común ahora tomar la vida con mucha broma. A veces hasta se abusa de que todas, hasta cosas muy serias se toman en una manera muy, muy ligera. Y aparte que ya no se cuida el vocabulario en los hogares. Para mí es muy triste ver las generaciones de ahora, cómo se expresan los adolescentes, las jovencitas, tantas cosas ahora que falta que las mamás desde pequeños les vayan inculcando a hablar correctamente. Los hábitos se adquieren en el hogar. Llegaban los niños ya con unos buenos hábitos de la casa. Ahora los maestros a veces tienen que cargar con un descuido de las madres en la cuestión de disciplina, en la cuestión de hablar correctamente, del respeto a los mayores. Digo, realmente no quiero parecer una persona anacrónica ni asustada de la manera como ahora, porque me ha tocado en la vida ver mis nietos de todas edades y siempre estoy al pendiente a ver cómo están ahora las escuelas, qué maneras están ahora educando a los niños, y caigo siempre en eso. Se ha perdido mucho el que el niño adquiera los hábitos desde el hogar y luego los proyecte en la escuela, y que el maestro también, con todo respeto para los maestros, ahora deja mucho que desear en la cuestión de expresarse, de cómo presentarse al salón. Hay inclusive maestros que fuman delante de los niños, y esas cuestiones se me hace que dan al traste con la educación actual. Es un contraste de hoy, lo que vemos hoy en día con lo que existía que ustedes mencionaron ahorita, que van a cumplir 50 años de haber egresado de la normal superior. Digo, ya en ese tiempo han ocurrido muchas cosas. Vamos a regresarnos, profesor Mondragón, a cuando usted llega por primera vez a un salón de clases. Sí, pues bueno, para empezar fue una experiencia bellísima, ¿verdad? Porque de pronto todo lo que fue teoría, todo lo que fue sentado en un banco, se convierte ya en una realidad. Nosotros teníamos prácticas desde primer año hacíamos observación escolar. Íbamos a las aulas y observábamos a los maestros cómo trabajaban. Luego ya en la escuela se recuperaba esta observación mediante algunas preguntas que nos hacían los maestros, etcétera, cuestionarios que teníamos que llenar. Segundo y tercero ya hacíamos prácticas directamente en grupos y íbamos por parejas. En cada grupo estábamos dos estudiantes como maestros. Nos daban el programa desde antes, ya sabíamos que toda una semana íbamos a trabajar con tales o cuales temas. Pero no era nuestro grupo ni era todo el año, era un periodo. Pero cuando ingresas a la normal y de pronto ya estás frente a un grupo y sabes que eres el responsable, sí te da gusto el hecho de que por fin puedas poner en práctica y además aquella sensación de libertad. Pero por otro lado te da miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a hacer las cosas bien? ¿Va a dar resultado? En fin, ya no es de mentiritas, ya ahora es real. Y a mí me tocó la época en que salíamos de la normal y nos íbamos a los ranchos. Yo me fui a trabajar a Soto la Marina, a la pesca, que ahora es un centro recreativo bellísimo, pero que en esa época de Ciudad Victoria a la pesca, un trayecto que ahorita se hace en 1 hora, nosotros lo hacíamos en un día completo de camino. Un día completo. Salíamos de Victoria, nada más hasta Villa de Casas había carretera, lo demás era revestimiento, y al llegar a la sierra ya no había ni carretera, ni revestimiento, ni nada. Era una brecha, y por una brecha entrabas a la sierra para cruzarla. Ya te podrás imaginar, a vuelta de rueda, con el precipicio por un lado, aventando piedritas, en fin. Y así llegabas a Soto la Marina. Yo llegué con aquella ilusión a un lugar tan histórico. Empecé a recuperar Vicente Guerrero, en fin, nada. Ahí era un pueblo realmente triste, con unas cuantas casuchas de techo de zinc, paredes de lodo, nada que hablara de la historia de ese lugar. Y no había puente, o sea, el camión se avienta al río y así cruza el río. Claro, a mitad del río, pues el camión se mata y ahí nos quedamos y nos tuvimos que bajar con el agua a la cintura para poder llegar a la orilla. Y luego de ahí para la pesca, pues era otra odisea porque no había camión, no había nada.
yo conseguí ya en la tarde una camioneta que entregaba mercancía y me hizo el favor de llevarme. Así llegué yo a la pesca. 700 habitantes en el poblado y tenía yo que atender 2 grupos. Éramos 3 maestros, cada quien atendía 2 grupos. Fue una primera experiencia que me enseñó muchas cosas, dejé gratos recuerdos ahí, que conservo hasta la fecha, muchos ahijados, más de 30. Y después me cambio a Reynosa, también al medio rural. Casualmente donde está ahorita el puente de Far, que ese es el Ejido El Guerreño, ahí trabajaba yo. Pero salía de Reynosa en camión, el autobús que iba a Río Bravo, me bajaba en la brecha 101. Ya tenía yo que caminar más de 2 kilómetros para llegar a la escuela, de la carretera a la escuela. Ahí aprendí otras cosas diferentes de las que había aprendido yo en la pesca. Y va uno creciendo, ¿verdad? Como maestro te empiezas a comprometerte con la comunidad, con sus problemas. Sin querer ya estás al frente de la comunidad solicitando las mejoras que les hacen falta, en fin, que ese es era la constante en los maestros. Por eso los maestros se convertían en líderes de las comunidades. Por eso los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero se hicieron tan peligrosos, porque defendían a los campesinos, defendían a los trabajadores, etcétera, que era donde había mayores problemas. Nosotros no llegábamos a ese grado de defender campesinos ni nada, simplemente buscar sus mejoras, la introducción del agua, la introducción de la luz, etcétera. Ya después regresamos aquí a Laredo. Todo esto había marchado sobre ruedas hasta el año 1972, casualmente 4 años después del movimiento estudiantil del 68, en el que se puso en evidencia que la educación que se impartía en México era demasiado buena. Estaba formando individuos que pensaban y pensaban bien. Entonces la reforma del 72 nos quita a los maestros el control sobre los contenidos. Antes los maestros sabíamos lo que teníamos que enseñar y lo sabíamos muy bien. Historia, geografía, lengua nacional, aritmética, dominábamos perfectamente, algunos mejor que otros, pero todo el mundo dominaba las materias que ibas a dar. Y eso te permitía tener recursos metodológicos para abordarlas. Veníamos platicando María Chartea y yo de cómo el maestro Dagoberto Martínez Escamilla, que fue nuestro maestro de técnica de la enseñanza, nos dio magníficos instrumentos con los métodos globalizadores, método de proyectos, método de centro de interés, en fin. Entonces encontrábamos recursos para hacer atractivo el tema y la actividad, y los niños tenían aprendían a hacer haciendo muchas cosas. Correlacionábamos unas cosas con otras materias, etcétera. Había mucha actividad artística, trabajos manuales, todo dentro de un centro de interés o de un proyecto que se había planteado. Pero con la reforma del 72 perdimos ese control sobre contenidos. Obviamente perdimos el control sobre el método. Si no sabías lo que ibas a enseñar, pues cómo lo ibas a hacer. Entonces nos llegan los programas con la famosa y terrible tecnología educativa, que acá hay un error muy grave. La gente le llama tecnología educativa al uso de la computación. No, eso es la tecnología en educación, no es tecnología educativa. La tecnología educativa fue un concepto que se manejó en el 72 y echó por tierra la educación. Los maestros ya no dábamos historia, ni geografía, ni nada, dábamos ciencias sociales, pero sin pies ni cabeza. La lengua nacional, desaparece la gramática, se introduce la lingüística, que es bellísima como ciencia, pero no sirve para que el niño conozca su lengua, su estructura y su manejo. Mientras que la gramática, desde niños, desde chiquitos en primero y segundo, pues aprendían lo básico, lo que era un sustantivo, a distinguir un verbo, saber lo que era una oración, una frase, y luego ya le íbamos agregando las demás categorías gramaticales en cuarto año, de tal manera que el niño al regresar de sexto tenía buena letra, tenía buena ortografía, sabían leer y comprender lo que leían, porque la lectura se complementaba con lectura de comprensión. Cada lección traía además una serie de preguntas para recuperar el contenido de la lección. Y todos los días se leía, María. ¿Te acuerdas que llegábamos a la escuela y lo primero que hacíamos, abran su libro de lectura en la lección que sigue? Así es. Y leían los niños. Y hoy en día los niños se sienten tan ajenos a los libros, no quieren leer.
Ellos quieren ver la tele, ver los videos, pero no leer. Se batalla mucho y menos comprender lo que están leyendo. Y ese es un problema muy serio porque mira, cuando tú lees, tienes que realizar un proceso de asimilación del contenido, elaborar y reelaborar. Y sobre todo entra en juego la imaginación. El niño que está leyendo, no importa que sea un libro de historia, está usando su imaginación, la está estimulando. Él está construyendo imágenes. En cambio, cuando solamente lo ves en un video, en una película, ya no realizas ese proceso, ya te lo dieron elaborado, ya está acabado, ya no tuviste que hacer nada. Y entonces los niños ya no realizan ese proceso, que es tan importante en la formación. Es de suma importancia poner a andar o echar a andar su imaginación, porque de esa forma no nada más asimilan lo que están leyendo, pero también están en el siguiente nivel, creando, construyendo y construyendo. Ese es lo que hoy en día falta y no lo estamos viendo en los salones de clase. No se ve, fíjate ahora, de la lectura se derivaban muchas actividades. Aparte de la comprensión de la lectura, que tenían que contestar los cuestionarios, les poníamos dictado de palabras de las que habían visto en el libro. Las equivocadas las tenían que realizar varias veces, 5 o 10 veces, para que se les grabaran. Y una serie de actividades que servían mucho. Ahora, hacíamos la práctica, María, ¿te acuerdas? Lectura en coral, todo el grupo en la misma lección. Así es. Podemos ya intervenir así, claro. como lo está diciendo Adolfo. Sí, hacíamos eso. Realmente, aparte de también detectar nuevas palabras que se habían en aquel texto nuevo, enseñar a los niños a sintetizar, que con sus propias palabras escribieran un texto pequeño, que era la manera de que nosotros constatábamos que el niño había comprendido lo que estaba leyendo. Todo eso era básico. No era nada más el leer en voz alta, desde pararse los niños con una postura correcta, hacer la puntuación, pronunciar correctamente y detectar qué palabras eran nuevas en el texto para luego buscar su significado y que el niño luego los empleara en algún enunciado corto. Y era una manera muy importante de que el niño fuera asimilando el lenguaje. Y mejoraba su vocabulario, obviamente. Así es, obviamente, sí. Y hoy en día vemos que ahí, simplemente en ese pedacito que es ver las palabras que no entendieron o que no les pudieron escribir bien, ya ni les interesa porque escriben todo mal, absolutamente. Cualquier texto que usted lea, cualquier información que ponen en Facebook, que se mandan un mensaje, ya está distorsionado el lenguaje totalmente. Sí, ahora fíjate, si analizamos del 72 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Esto nos da una idea de cómo ya las nuevas generaciones ya no se formaron como nos habían formado a nosotros. Nosotros cuando egresábamos de la normal teníamos un conocimiento muy completo de la geografía, de la historia, de la lengua nacional o el español, de la aritmética. Los niños en sexto año manejaban problemas muy serios como la raíz cuadrada, que ya implicaban mucho razonamiento. Y con la pérdida de esto se perdieron muchas cosas. Mira, una cosa básica en aritmética, la regla de 3. La regla de 3 era un principio fundamental porque era para comprender. Y no solamente en matemáticas, sino la regla de 3 se aplica en la vida cotidiana. Con ese mensaje, con esa idea, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Queridos radioescuchas, no se vayan, tenemos muchísima información valiosísima esta mañana y pues resulta que estamos ahorita enfrente de dos grandes instructores, maestros, profesores, instituciones de Nuevo Laredo, el profesor Adolfo Mondragón Mas y la profesora María Echartea Barajas. Y pues vamos a un corte y regresamos. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Están ustedes sintonizando Me Gusta 107.3 y esto es Pasos de Éxito. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y esta mañana tenemos unos invitados de lujo a nuestro programa. Unas instituciones en educación y todo una vida sirviendo y educando a jóvenes en Nuevo Laredo. Buenos días, profesor Adolfo Mondragón Mas y profesora María Echartea Barajas. Pues esta mañana queremos ver de cierta forma
¿Cómo fueron nuestros principios en la educación y cómo vamos ahorita? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué está ocurriendo? ¿Podemos recalcular y ver qué podemos mejorar? Esos son nuestro objetivo para concluir este programa esta mañana. Platíquenos, profesora, ¿cómo fueron sus comienzos, sus pasos de éxito por esta hermosa carrera que es la educación? Bueno, muy contrario a Adolfo, a mí me tocó iniciar de una manera muy especial. Voy así brevemente a explicar en la situación que se daba en mi casa. Mi padre estaba enfermo, el cuñado de él era un funcionario a nivel nacional en educación, y aparte en mi familia las hermanas de mi padre, que fueron 8 mujeres y él nada más de varón, y en la casa de mi padre fue al revés, fueron 9 varones y yo nada más de mujer. Entonces yo toda la vida, mis tías eran maestras, todas las tías fueron maestras, la mayoría pues eran empíricas, pero había 3 o 4 que ya se habían preparado muy bien para ser maestras. Entonces, en aquel entonces mi padre tuvo una cuestión de salud muy, muy grave que le impedía trabajar con normalidad, y una manera de apoyar el problema de mi papá fue que el tío Pablo Silva García era el director de los estados y territorios de la República Mexicana en educación, me otorga una plaza federal, pero me dijo, yo estaba en primero de normal, pero me dijo, tú tienes que entregarme excelentes calificaciones. Yo desde niña, mis juegos eran a ser maestra. Entonces, yo siento que eso, entre todas las profesiones, yo lo volvería a escoger y escoger. Entonces, de buenas a primeras, en enero, fui yo a presentarme a la escuela por primera vez para un trabajo ya formal. Y resulta que me dice, hija, ¿dónde quisieras trabajar? Porque yo al principio le dije, no, tío, yo quiero terminar primero, me voy a sentir muy incómoda. Pero viendo la situación de mi hogar, lo acepté. Aparte de que yo estaba convencida 100% de que mi vida se iba a desempeñar en el magisterio. Entonces me dice, dime qué escuela y si se puede, te puedo acomodar. Pues le pedí frente a mi casa. Siempre me he considerado una persona muy afortunada. Y ahí empecé, frente a mi casa, rodeada de los que habían sido mis maestros en primaria. Yo en aquel entonces tenía 19 años. Así que empecé con las bases de 2 maestras muy queridas que yo tuve. La maestra Josefina Flores, que en paz descanse, fue mi maestra de quinto y sexto. Y me acuerdo mucho de la maestra Arabela Díaz, que fue mi maestra de primero. Yo recuerdo que desde que estaba en primero me gustaba mucho la lectura, me arrinconaba en mi casa a leer, y esas fueron la manera como yo empecé con mis alumnos. Me dieron un primer año entrando, me dieron un grupo donde había los niños que estaban repitiendo a veces hasta por tercer año el primer año. Era el grupo más difícil y nos decían que en primer año era donde se probaba el verdadero maestro. Entonces imagínense, yo trabajé ahí con niños que tenían 7 años hasta 12 o 13, porque en el año, estoy hablando de 1963, había niños que todavía estaban cursando a los 13 años el primer año. Era en la escuela La Revolución, y era una de las escuelas que quedaban pues ya en la periferia, se puede decir, donde asistían niños de muy escasos recursos. Siempre se ha visto la diferencia entre la escuela matutina y vespertina. Casi siempre las escuelas matutinas pues albergan a los niños que tienen pues unos recursos más, se notaba mucho, ¿verdad? Y acá en la escuela vespertina pues iban ya los niños más sencillitos, hijos de jornaleros, hijos de paleteros. Con esos niños me tocó a mí empezar a trabajar. Ya posteriormente, estando en la normal y teniendo ahí nuestros maestros de guía, sobre todo yo ponía mucha atención. ¿Cómo enseñar a leer? Y luego ya cuando tienes la vocación
porque aunque sea repetitiva, yo tenía la vocación. Tú vas viendo en el grupo la manera como interesar a tus alumnos, la manera como irlos haciendo que aprendan y que más o menos lleven un mismo nivel en el aprendizaje. Desde luego, siempre veníamos platicando, Adolfo y yo, siempre hay aquellos niños que se destacan, 4 o 5 niños que ya nada más el maestro los va guiando, porque ya tienen una manera más fácil de aprender. Y los niños que a veces tenemos que estar atendiéndolos para que pues no se queden muy a la saga con los demás. Así fueron mis primeros inicios con un primer año, en que, pues digo, las maestras que ya tenían ahí mucho tiempo, pues digo, voy a ser bien franca, seleccionaban los niños y los que ya tenían cierto problema, pues se formaba un tercer grupo. Ese me tocó a mí. Ya posteriormente, llevando ya las materias acá en la normal, aparte yo siempre estaba comprando libros que hablaran de cómo enseñar, tengo todavía mis libros de aquella época, pues ya empezabas ya a atender a los niños con ya cierta metodología, pero sobre todo buscaba yo la manera de los hábitos, desde que el niño no desperdiciara hojas, desde que pusiera la fecha, desde que llevara un control, que los ejercicios que se les encargaban fueron revisados, que no les encargaras tarea y luego, no, al cabo ni me lo va a revisar la maestra. Siempre a todos y a cada niño se le iba atendiendo. De ahí, pues como te digo, ya después me dieron un primer año más formal y ya con más seguridad ya empecé yo con mis enseñanzas para los niños. Me encantaban los primeros, porque ahí es donde veías tú a aquel niño que no sabía ni agarrar el lápiz, un niño que nunca había tenido acceso a un libro, a un cuaderno, porque así lo sabía. Y luego ibas viendo aquel desempeño, aquel desarrollo, aquellas letras tan bonitas, tan redondas que iban resultando de la enseñanza. Y me encantaba mucho eso. Después ya se estiló que el maestro que tenía primero pasara con su grupo a segundo. Y así fue la manera como mis inicios. Recuerdo mucho un maestro que me decía, María, ¿qué le voy a enseñar yo a los niños si tú ya se va a oír presuntuoso? Si tú ya las enseñaste hasta y más, porque era muy estricta en la letra. Claro que había ya la parte personal, la parte individual de cada niño, y por más que le ponías ejercicio, no, la letra no la componían, pero ya era el sello de cada quien. Sin embargo, trataba no de ser aburrida, ponerle a hacer la letra que no trazaba bien, ponerle a hacer 2, 3 planas. No, buscando la manera con ejercicios, con juegos, de alguna manera, hasta que el niño lograra pues modificar su letra. Y no nada más la letra era importante, era de suma importancia el escribir, la caligrafía, pero también era importante la presencia de un niño en el salón, bien boleados sus zapatos, limpio, el pelo arreglado. Todo eso se enseñaba también desde el primer año de primaria. ¿Qué opinan? Así es. Los niños, cuando llegaban hasta había la manera de que sus uñas recortadas, bien peinaditos, zapatos boleados, bien presentaditos los niños, en la medida de que los padres les podían dar esos recursos. Porque yo hasta recuerdo cómo me tocaron niños en que pues eran los que no tenían acceso al agua, los tiempos de frío. Recuerdo mucho cómo se les formaban los puños de sus manitas. Había niños descalzos, no les miento. Algunos niños de los que yo recibí por primera vez iban descalzos. Y me acuerdo yo que mi abuela me preparaba un ungüento a base de manteca vegetal y me decía, mira hija, úntaselos. Lo que se llamaba costra. Tenían aquellos niños una costra porque pues no. La resecada de los pies se les partía. Así es, y aparte pues también no había el aseo como ahora que la mayoría de los niños tienen acceso a tener un baño y a bañarse. Una regadera. Sí, buscar la manera de abrigarlos también, porque había criaturas que no tenían un suéter, un abrigo que los quitara el frío. Todo eso era muy importante. Y yo siempre resaltaba y le decía a los padres,
los hábitos que se forman en la primera infancia son determinantes para la vida futura. Y es cierto, los primeros 7 años son los más, ahorita ya se comprueba de una forma como estadísticas y como muchos estudios, que son los años formativos de un niño. De 0 a 3, fíjate, de 0 a 3 es la huella más profunda en la formación del niño, es la que deja más. Y ahí se tiene que enseñar al niño 3, lo que decían oso, era orden, sinceridad y obediencia. De 0 a 3 años, lo tienen que aprender. Y ya con base en esto, de los 3 a los 6 se le agregan otra serie de aspectos, como ya es la responsabilidad, etcétera, ¿verdad? Pero los de 0 a 3 es la huella más profunda. Hasta los 6 es importante y determinante. Ya después lo que se le agrega al niño en su formación lo puede o no adquirir, pero ya no va a dejar huella para siempre. Lo pueden dejar, lo pueden aprender y dejar, pero lo primero, ¿no? Por eso es que es tan importante la formación en el hogar. Y eso es lo grave, que en la actualidad se ha perdido mucho esa formación en el hogar. Obviamente eso repercute forzosamente en el aula. Y si a eso le agregas que el padre de familia se molesta porque corriges al niño y te echa derechos humanos encima, pues no se puede avanzar. Y volviendo a ese primer año que usted, profesora, comienza, ¿tuvo algún papá enojado porque usted le ponía ese ungüento o porque les ayudaba o porque les llamaba la atención? No, para nada. Al contrario, eran agradecidos en ese sentido, porque estabas dándole al niño, sin faltarle al respeto, una manera de que ellos tuvieran solución a ese problema, porque era, como dice Adolfo, era su pielecita partida por el frío, y aparte porque, repito, sí faltaba higiene, porque no tenían el agua suficiente, porque vivían retirado en los lugares donde no tenían los servicios, en pocas palabras. ¿Qué es lo que hay en común en un maestro rural como usted, profesor, y una maestra que ya estaba aquí dentro de la ciudad? ¿Cuál era el factor que había en común? Aunque estuvieran fuera o que estuvieran en la ciudad, ¿cuál es el factor en común para que los niños se educaran? Pues mira, la diferencia es el contexto nada más. Los niños del medio rural pues tienen determinada formación cultural, algunos conceptos, algunas ideas diferentes a los niños de la ciudad. Entonces, las condiciones de trabajo son diferentes. Los objetivos del maestro son los mismos, la formación y la educación. Se desarrollan de acuerdo al contexto en el que están. María tuvo la fortuna de empezar a trabajar aquí mismo con niños de la ciudad, en un contexto, ¿cómo explicara? Pese a que tenía niños muy pobres, pues como quiera que sea, eran niños de ciudad, que tenían determinada cultura, determinada formación. Es muy diferente la formación urbana a la formación rural. La gente en el campo andan, no hay calles, no hay banquetas, ¿cómo te explicara? Mucho contacto con la naturaleza, cosa que en la ciudad no lo tienen. La formación de las comunidades de sus padres y la familia y todo es básica. Son gente muy contundente, al pan y al vino vino, no andan con tanta formalidad como la puede haber en la ciudad. En fin, son contextos muy diferentes, pero el maestro es el mismo en el aula de una ciudad que en un pequeño salón del medio rural. El maestro es igual, sus objetivos, su interés, su dedicación es la misma. Nada más, pues, el contexto cambia. Sí, estoy de acuerdo. Y ahorita que estás comentando eso, Adolfo, yo recuerdo, los niños estos de los que yo estoy platicando provenían de las colonias donde todavía no había pavimento, donde todavía en las casas criaban gallinas, tenían un marranito. Era algo una vida muy sencilla. Entonces, pero como dice Adolfo, el objetivo es que el niño se eduque, que el niño vaya académicamente aprendiendo todo lo que va a requerir para su educación. Ahí de ese grupo, una niñita que recuerdo mucho, hasta me acuerdo su nombre, se llamaba Herminia Carrizales. Tuvimos a los
como al año la oportunidad de ir a un concurso. Herminia era una niña, tenía sus dientitos manchaditos, venía de otro estado y era una niña callada y muy tímida. Sin embargo, yo le detecté una facilidad para las matemáticas. Tenía yo un año trabajando empíricamente, porque todavía no tenía yo una noción completa de la metodología, de las técnicas de la enseñanza. Repito, yo me basé en la manera como a mí me enseñaron para iniciar mi trabajo como maestra. Entonces, esa niña fuimos a ese concurso y yo la llevé, me recuerdo muy bien, fue en la escuela Lauro Aguirre. Y resulta que donde voy yo detectando que detrás de la pared de la escuela está un maestro dándole las respuestas, de veras, no estoy exagerando, tenía el examen que se le iba a aplicar. Entonces yo detecté eso inmediatamente, digo, con todo y que era una inexperta, con todo y que yo estaba todavía temerosa, porque yo fui a estar a la par con mis maestros que tenían años. Inclusive recuerdo que no me recibieron muy bien porque yo llevaba una plaza federal, ellos ya eran maestros y casi iba a tener un salario igual al de ellos. Y en algunos casos mejor, porque acuérdate que había maestros que no tenían plaza federal. Sí, porque había lo que se llamaban maestros del patronato, sí, ¿verdad? Y no tenían plaza federal. Entonces, no obstante que yo había egresado a esa escuela, yo sentía eso, o sería mi nervio, no sé, sería, me sentía como que no merecía estar teniendo ese lugar. Entonces recuerdo que yo fui a decirle a la persona ahí, y esa niñita que provenía de un hogar muy, muy humilde, fue la que sacó la mejor calificación, porque esa niña, pues uno va detectando cuáles son las, donde el niño va destacando. Le venía yo comentando a Adolfo, éramos muy dados a decir primer lugar, segundo lugar, tercer lugar en las materias y en el grupo. Y yo decía, bueno, aquí hay niños que son muy buenos para el deporte, son buenos para dibujar, son niños que a veces destacan, se aprenden mejor todos los temas de geografía, bueno, estoy nombrando como nosotros en aquella época, cómo se llevaban las materias, en biología y todo. Entonces yo trataba de en las paredes anotar los primeros lugares en biología, los primeros lugares en historia, los primeros lugares en matemática, para que todo el grupo se sintiera animado y supiera que cada uno de nosotros tenemos un talento, por llamarlo de una manera, que podemos desarrollar, y no se sintieran menos porque había 3 o 4 niños que destacaban en todo y no tomabas en cuenta esas otras cosas tan importantes en la vida, como es el niño que dibuja, como es el niño que tiene excelente ortografía, aquellos que tenían la mejor letra. Como tú dijiste, eso no es para mí era muy importante, porque antes era nada más la letra cursiva y a veces había personas adultas y niños que no se entendía lo que escribían. A veces ni la misma persona entendía, porque pienso yo que le faltó que se le tratara de corregir más la letra. Y ahí, ahorita lo que acaba usted de mencionar, corregir, ahí es donde hoy en día nos encontramos con problemas, porque no permiten ahora que corrijamos, porque dicen, no vayas a traumar a mi hijo. Pero bueno, ahorita regresamos con más información y estamos escuchando Me Gusta 107.3. Esto es Pasos de Éxito y mi nombre es Ana Cristina Martínez. Buenos días, queridos radioescuchas. Estamos de regreso en nuestro programa Pasos de Éxito. Ustedes están escuchando Me Gusta 107.3 y mi nombre es Ana Cristina Martínez. Esta mañana tengo a 2 instituciones sentados aquí conmigo, departiendo y compartiendo anécdotas educativas. El profesor Adolfo Mondragón Mas y la profesora María Echartea Barajas. Ellos están esta mañana platicándonos sobre la educación antes y la educación de hoy. ¿Y hacia dónde vamos, profesor y profesora? ¿Hacia dónde vamos? Hacia el total fracaso. Mientras no se cambie, y esto es urgente, seguimos en el fracaso. La reforma educativa es una falacia total. No hay tal reforma. No se reformaron los planes, los programas, no se les dio capacitación a los maestros,
no se retomaron viejas prácticas que son indispensables que se retomen. O sea, reforma no hay. Se hizo una reforma laboral, que tampoco era tal reforma, sino simplemente aplicar una normatividad que ya existía. Maestro que falta 3 días consecutivos pierde su plaza. Pero eso ya existió siempre, no es nuevo. Como tampoco es nuevo que el maestro tenga que cumplir su horario, que tenga que dar resultados, etcétera. Esta reforma en esos términos no reformó nada. Lo único que hizo fue desempolvar lo que para nosotros era fundamental en cumplimiento. Lo grave es que están aplicándole a los maestros una serie de exámenes de los que ellos finalmente no saben nada, cuál es el resultado, qué sacaron bien, qué sacaron mal, porque no se les informa. Nada más se les dice que salieron mal. Y ha sido un instrumento que para lo único que ha servido ha sido para exhibir a los maestros, y a quien realmente está exhibiendo es al propio sistema educativo. Así es. Sí, mira, Ana Cristina, yo recuerdo mucho cuando estábamos en nuestras clases para convertirnos en profesores, nos decían, a ustedes se les va a entregar la materia más delicada. Ustedes van a recibir unos niños que van a moldear, que van a convertirlos en unas personas con buenas bases educativas en el sentido de comportamiento, lo mismo con una preparación en las diferentes materias. Y decían, esta comparación decía, un arquitecto puede construir un edificio y ese edificio tal vez no se haya construido bien, pero bueno, no pasa de ser un inmueble, una cuestión material. Pero si un maestro recibe una generación, un grupo de niños, y no pone todo lo que debe de poner un educador para que ese grupo salga adelante, pues vas a echar a perder una generación. Yo discrepo un poquito con Adolfo. Sí, siempre ha habido que se sancione al maestro porque falta 3 días. Digo, yo estuve en una escuela casi 35 años y yo veía que a veces se faltaba mucho y se faltaba con los niños de primero. Y yo pensaba que esos niños los llevaban con frío o con calor y luego encontrarse con que el maestro no fue en primer año. Y eran unos niños chiquitos que quedaban ahí. Y a veces era porque se faltaban, los maestros faltaban, pero nunca yo supe, Adolfo, que les descontaran un día de salario. Sí, lo que pasa es que yo en eso estoy de acuerdo. Fue después de un proceso, María, que empezó precisamente en el 72. Antes los maestros no faltábamos. No. Yo no me presenté oportunamente cuando me dan mi cambio del Ejido de la Pesca a Reynosa, porque se vino un ciclón Viula. ¿Sí? Entonces, cerradas carreteras, Reynosa inundado, etcétera. Me presento días después cuando ya se abrió y tenía acta de abandono de empleo. ¿Por qué? Porque no me había presentado. O sea, al inspector no le importó todo lo demás. Por eso los maestros no faltábamos. Cuando después del 72 empieza un proceso paralelo en el que hace lo que dice María, empieza el maestro a faltar, a llegar tarde, a no cumplir y no pasa nada. Era parte del plan, ¿verdad? Que el maestro fuera perdiendo su respeto, fuera perdiendo el liderazgo en la comunidad. ¿Por qué? Porque no convenía que el maestro tuviera todo esto. Entonces empezó ese proceso triste, lamentable, doloroso, en el que maestro caímos en la trampa. Digo, no, hombre, pues bien padre. Había escuelas, yo creo que en la totalidad, que se organizaban los maestros. Yo voy a meter mi licencia en tal fecha, tú en tal, tú en tal. Y metían 3 días de permiso, lunes, martes y miércoles, y agarraban jueves y viernes, ¿verdad? Porque con 2 días pues no perdía nada. Y el otro, no, pues yo voy a agarrar a partir de lunes, no, yo a partir del viernes, en fin, arreglaban y se repartían las fechas en cada escuela, ¿verdad? Pero ya se había dado, María, ese proceso que antes no había. Esto fue parte de este proyecto. Y hoy estamos en manos de profesores modernos, profesores jóvenes, y eso saben ellos perfectamente que no hay consecuencias. Y ese es el gran problema que tenemos, y los niños lo ven también. Claro. Entonces, ahí va. Así es. Se está enseñando con un pésimo ejemplo. Mira, hace unos días que se viene todo lo del IEPO en Oaxaca, que acusan a los maestros de tener controlado el magisterio, etcétera. Pues es cierto. Nada más que no es nada diferente de lo que pasa aquí en Tamaulipas y en los demás estados. Nada más que allá, pues era la coordinadora, y acá es el CENTE, ¿verdad? Pero son vicios terribles.
terribles que hay en la mayoría de los eso estados. fue llevando a ese grado, que yo en ese sentido sí estoy aplaudiendo que el secretario de Educación, esos maestros que no cumplen, que dejan a los niños sin sus clases, se les llame la atención. Es un problema muy complejo, pero no se trata ahorita de abordar eso. Pero lo más importante aquí es que hemos visto ahora con las generaciones de los nuevos maestros, oye, antes pues asociaban una maestra con una manera muy austera de vestir. Ahora van en chanclas, van en shorts a presentarse ante el grupo, Adolfo. No me dejarás mentir, si estoy exagerando, dímelo. A mí me ha tocado ver. Ahorita, pues digo, están las modas muy diferentes a nuestra época. Claro, van a estar, algunos radioescuchas dirán, pues ella es una viejita. Pero ahora las maestras llevan unos escotes que yo siento, ¿verdad?, que debemos tener el cuidado de presentarlos en cada lugar donde vayas acorde. Así es. ¿Verdad? Si vas tú a atender unos niños, pues vístete moderna, si eres joven, hay muchas maneras de estar con la ropa que se usa, pero no exagerar. Me ha tocado ver ese tipo de cosas. Estoy en contra, tal vez, te repito, van a decir, es que ella está viejita y por eso habla así, pero maestras, digo, eso es algo que a los mismos niños de primero a sexto pues debe de darse un respeto también ahí, en presentarse adecuadamente. No vas a ir a una oficina con falda de lentejuelas, o no vas a ir a una clase con una presentación que no es la adecuada. Que no es la adecuada. Yo quisiera que se retomara eso. Pero también digo, ¿por qué siempre ensañarse con los maestros en que presenten el examen? Soy partidaria de que se haga. Es una manera de yo misma reafirmarme que estoy continuando y estoy siempre al día buscando lo mejor para dar en el grupo. Pero, ¿qué pasa con las demás profesiones? Me ha tocado a mí ver licenciados que escriben con una falta de ortografía tremenda. Yo tuve la oportunidad de ayudarle a mi esposo en una oficina y ahí veía yo cómo es posible que una persona que egresó de la universidad no sepa escribir una palabra tan elemental, o que no saben la puntuación, hacer la redacción. Todas esas cuestiones son que se van aprendiendo desde los primeros años. Sí. Ya no tanto que antes copia toda la lección y a veces eran tres páginas de libro y ahí entretenían al niño copiando la lección. Un párrafo pequeño, respetando todo lo que era los puntos, las mayúsculas, etcétera. Entonces yo pienso que esas cuestiones también deberían de aplicarse. Exámenes a alguien que quiera ascender a un puesto, pero desafortunadamente aquí en nuestro país pues se le da siempre, pues no sé, al recomendado, etcétera, al amigo etcétera, pero no, vuelvo a decir, me estoy saliendo de tema. Fíjese que los principios es de tener una estructura y esto es lo que usted comenta ahorita, es una estructura de dentro del área de educativa, pero de la administración, y tenemos que tener esa estructura para poder también que sea un reflejo en el salón, porque muchas veces no hay estructura en ningún lado. Y como no hay estructura, bueno, cada quien hace lo que le da su gana. Y ahí es donde comenzamos con los graves problemas que el día de hoy vemos. Porque en Tamaulipas la edad o el promedio para que los niños abandonen su educación es en segundo de secundaria. Eso es muy triste. Muy triste, sí, la deserción. Ahora, la tecnología. ¿Qué pasa con los niños que el teclado para mandar mensajes lo utilizan con una rapidez, pero no les importa si es K o abrevian, inventan nuevas palabras que digo, realmente esos niños se van a acostumbrar así escribir, así comunicarse. Digo, la ventaja de la tecnología no la podemos, aparte que está omnipresente en todos los días de nuestra vida. Pero que no se deje tan al ahí se va esa manera de escribir. Digo, personas que tienen una preparación y caen en eso. Realmente, para mí es algo que no va a conducir a nada, como dice Adolfo. Esto, desafortunadamente, lo vamos viendo que vamos en un retroceso y que hay que estar alertas y ya poner remedio y que ya se busquen otras alternativas, claro.
ya no con aquella manera de que el maestro era el único que hablaba, ¿no? Ahora el niño tiene la oportunidad y hay que dejarlo que se exprese. Esos trabajos que se hacían en equipo, una de las cosas que yo veía mucho, porque también fui a las prácticas en las escuelas de Laredo, Texas, cuando estuve estudiando una maestría, era los debates. Aquí nuestros niños a veces tienen muy reducido su vocabulario porque estaban acostumbrados a que nada más la voz del maestro y lo que decía el maestro. Hay que dejar que el niño se exprese, hay que dejar la libertad para que el niño aborde de una manera a su edad los temas. Tal vez a lo mejor eso lo veía yo, pues imagínate, yo me jubilé en el 94, desde cuando ya no estoy frente a grupo. Pero sí es muy importante dejar que el niño se exprese. El niño ya cuando llega a la escuela lleva un cúmulo de conocimientos que antes, como te dije hace rato, el niño a veces no sabía ni tomar el lápiz. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que podemos como una sociedad, qué es lo que podemos a nosotros hacer o ayudar para que esto cambie el rumbo, lo recalculemos, como dicen los GPS? Y el problema es de origen y no está en la sociedad ni siquiera cambiarlo. Se necesita cambiar el sistema educativo nacional. Volver otra vez a lo básico, a lo fundamental. Hay que reeducar ya a partir de la siguiente generación, con esos principios, con todo eso que se perdió, para formar ya una nueva generación que tenga una cultura diferente. Ya con los adultos ahorita ya no se puede hacer nada. Ya son producto de una pésima reforma educativa que empezó en el 72, en el 92, 20 años después, se cambia la reforma, pero reforma real, se meten nueva pedagogía, etcétera. Y la propuesta pedagógica del 92 es interesantísima, muy completa, compite con la mejor del mundo. Lo que pasa es que ya el maestro ya no estaba capacitado para aplicarla. Esa reforma respondía a la formación que nos dieron a nosotros, con los métodos globalizadores y todo esto. Pero ya los maestros ya no la conocían. Ellos ya se habían formado, 20 años después, pues con otras normas. Y a partir de ahí empezaba el problema, ya los maestros ya no traían formación. Y yo no culpo al maestro por su mala ortografía, ni por sus deficiencias, ni por nada. Culpo al sistema. Si el maestro faltó fue porque se lo permitieron, se lo auspiciaron. Tú lo ves ahora con los programas, cada año te dan el calendario escolar y ya traen los puentes contemplados. Aquí no sabíamos lo que era un puente, aquí se trabajaba todo el año. ¿Y usted qué opina, profesora? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer para retomar el sistema educativo y poder poner a nuestros estudiantes de hoy a un nivel competitivo? Pues pienso igual que Adolfo, hay que volver a revisar todo eso y hay que retomar todas aquellas prácticas que siempre van a estar vigentes en la formación del ser humano y sobre todo también hay que buscar que esos responsables que tienen desde el jardín de niños, la primaria y los niveles que van escalando los niños en su formación, pues que sean personas que tomen en serio la educación, que estén a la vanguardia de todo aquello que va a apoyar para que su desempeño en el aula reditúe en los alumnos una formación correcta. Pero retomo lo mismo, hay que tener unas bases sólidas del hogar. También a esa escuela para padres que se ha implementado, es necesario que los padres también hagan conciencia de que sus hijos son lo más importante, de que sus hijos deben desde pequeñitos recibir desde la casa esa formación que luego en la escuela la van a proyectar y que le va a ser más fácil al docente poderlos encauzar. Hay que también darnos cuenta que los medios de comunicación ahorita influyen en una manera muy negativa. Yo he observado y siento que Televisa está educando, que los padres están dejando que sus hijos tengan acceso a programas que no los llevan a ninguna cosa y que realmente luego ellos quieren imitar esos modelos negativos que ven a diario, a colores, ahora con esas pantallas de plasma y que cada vez la tecnología está en los hogares. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso es lo que se está formando actualmente. Pues yo solamente me queda agradecerles, me queda nada más
poner esto sobre la mesa, es lo que platicamos, lo que discutimos, su experiencia, su tiempo dentro del aula para poder avanzar al siguiente paso, poder subir al siguiente escalón, porque ahorita más que nunca lo estamos necesitando como sociedad, como una ciudad, estamos pegados a los Estados Unidos, nuestros hijos no compiten cuando cruzan el río y se van a estudiar allá, no pueden, están batallando muchísimo, entonces hay que volver y ver qué estamos haciendo, hay que reflexionar, y eso es lo que nos llevamos el día de hoy, y les agradezco muchísima su presencia. Al contrario, muchas gracias. Y qué bueno que tocas el punto. Antes los niños que se iban de aquí llegaban barriendo allá al otro lado. Los maestros de Laredo, Texas nos decían, ¿cómo le hacen para que los niños sepan tanto? Y ahora es totalmente lo contrario. Esto nos da una muestra de que la educación está mal. Es un parteaguas, es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy para que podamos de hoy en adelante comenzar con una nueva historia, comenzar con un nuevo proyecto, comenzar con una nueva forma de educar a los jóvenes. Y como usted dijo, profesora, comenzando desde el hogar. Muchas gracias, Ana Cristina. Gracias Yo también a ustedes. agradezco tu tiempo. Les agradezco los radioescuchas que estuvieron hoy presentes en Pasos de Éxito, y les recuerdo que estamos cada sábado de 9 a 10 de la mañana por Me Gusta 107.3. Recuerden visitar nuestra página en Facebook y visitar también nuestra página en el internet www.pasosdeexito.com y nuestra columna semanal en el periódico El Mañana. Que tengan un día lleno de éxitos y una semana de sueños cumplidos. Mi nombre es Ana Cristina Martínez y nos vemos el siguiente programa. Esto fue Pasos de Éxito con Ana Cristina Martínez. No te lo pierdas todos los lunes de 7 a 8 de la mañana aquí en Me Gusta 107.3 FM.